Desea encontrar que la derivada de f de x es igual a la tangente hiperbólica inversa de la raíz cuadrada x. Lo primero que debemos reconocer es que la función dada es una función compuesta. Entonces tendremos que aplicar la regla de la cadena para encontrar nuestra derivada. Pero antes de aplicar la regla de la cadena necesitamos reconocer la función externa y la función interna. En este caso, observe cómo la función externa es la función tangente hiperbólica inversa y la función interna es la función de raíz cuadrada. Entonces, si echamos un vistazo a nuestras fórmulas derivadas, tendremos que usar esta fórmula derivada aquí que involucra la función tangente hiperbólica inversa. Observe cómo la fórmula derivada ya incluye la regla de la cadena, donde u es igual a la función interna, y por lo tanto la derivada con respecto a x tiene dos factores, donde el primer factor es igual a la derivada de la función externa, evaluada en la función interna, y el segundo factor u' es igual a la derivada de la función interna. Volviendo a nuestra función, es necesario reconocer nuevamente que la función interna es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces dejaremos esto igual a t. Entonces, si dejamos que u sea igual a la raíz cuadrada de x, ahora podemos pensar en nuestra función como una tangente hiperbólica inversa de u. Pero observe cómo también tendremos que encontrarlo a usted, que es una derivada de la función interna. Para hacer esto, primero escribamos esto usando exponentes racionales. Observe que el exponente en la x es 1, el índice es 2. Entonces podemos escribir esto como x en el 1, 2. Y de esta forma podemos encontrar lo primo, que es una derivada de x a la 1, 2 con respecto a x. Entonces aplicaremos la regla de poder aquí. Entonces vamos a multiplicar por 1, 2 y luego restar 1 del exponente. 1, 2 menos 1 es negativo 1, 2. Lo que podemos escribir como 1 sobre 2x al 1, 2 o si queremos 1 sobre 2, raíz cuadrada x. Ahora sigamos y encontremos nuestra derivada. F' de x será igual a la derivada de la tangente hiperbólica inversa u, que es igual a 1, dividido por la cantidad 1 menos u al cuadrado, donde nuevamente u es igual a la raíz cuadrada de x. Veces su prime, que encontramos aquí. ¿Cuál es 1 dividido por 2 raíz cuadrada x? Entonces, de nuevo, observe cómo aplicamos la regla de la cadena aquí, donde este primer factor es igual a la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Y el segundo factor es igual a la derivada de la función interna. Avancemos y encontremos este producto. F' de x es igual a. Bueno, una vez 1 es igual a 1. Y luego, para el denominador, avancemos y pongamos las dos raíces cuadradas x primero. Entonces tenemos un factor de 1 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado, lo cual sería 1 menos x. Entonces esta sería nuestra función derivada. Bien, espero que esta explicación te haya resultado útil.